exploring wild dreams, beating tongue twisters till we're ruling the scene. No boring moments, yeah, we've got the flow. It's an endless adventure, watch us all grow. Whoa, Mike's English class, where the fun won't quit. Every word and phrase, yeah, it all just fits. From nouns to verbs, it's the ultimate mix. Mike's making English the coolest fix. Bueno, entonces nosotros la clase pasada estábamos trabajando lo que son los conectores. Bien, ya habíamos visto todos los tipos de conectores que hay y vimos la mayoría de los conectores que tenemos para usar en lo que es la lengua inglesa, la lengua anglosajona, podemos decir. Bien, nosotros nos habíamos quedado en la clase anterior. Para los que estuvieron presentes en la clase de Zoom del martes pasado, nosotros habíamos llegado hasta lo que son los conectores funcionales. Después en el canal de YouTube yo tengo subidos, trabajé todos los conectores, llegué hasta el último en la clase que está subida en YouTube. Pero para quienes no hayan visto la clase, vamos a hacer brevemente lo que hasta donde trabajamos la clase pasada. Vamos a continuar con eso y después veremos el tema siguiente, ¿sí? Entonces, nosotros nos habíamos quedado con los conectores funcionales, ¿no? Entonces, nosotros, como habíamos visto, los conectores funcionales, si vamos rápidamente arriba de la página, son los que informan sobre la causa de un suceso, ya sea como consecuencia o como condición. Bien, entonces ya teniendo un recordatorio de la definición de conectores funcionales, vamos a ir acá, conectores funcionales. Entonces, los conectores funcionales que tenemos son so that, so as to, so as not to, y por último, in order to. Bien, entonces acá en cada uno de los apartados de conectores que estamos trabajando, yo también les he dejado en el material frases a modo de ejemplo, bien, que entre paréntesis tienen su traducción al español, cosa de que vean bien qué significa cada frase, ¿sí? Entonces, la primera frase que tenemos, el primer ejemplo, dice: In order to win the prize, he has been studying every night. Entonces, in order to vendría a ser el conector funcional, que lo ponemos en el inicio de la oración. Después tenemos la parte de win the prize, vendría a ser el primer tema o tópico de la oración. Y después, he has been studying every night, vendría a ser el segundo tema. Bien, porque recordemos que la clase pasada yo les explicaba que dentro de el uso de los conectores es para hacer un puente que una idea con otra idea, bien, un tema con otro, bien. Entonces esto por el primer ejemplo, ¿no? Que traducido al español sería: para ganar el premio, él ha estado estudiando todas las noches. Bien. Después el segundo ejemplo dice: I did all my work and even yours, so you have to pay me double. You have to pay me double weight. Bien. Entonces, primera parte: I did all my work and even yours. Bien. Esto es la parte de la primera idea. Bien. Después, so
vendría a ser el conector funcional, como verán que lo tenemos acá en la tabla. Y después, you have to pay me double weight. La idea número 2, ¿sí? Entonces, en este caso, el conector está en el medio de la oración y no al principio, porque nosotros ya habíamos visto en la clase anterior que los conectores pueden ir al inicio de la oración o en el medio. Bien, eso de igual manera, si lo quieren repasar con mayor detenimiento, lo tienen en el YouTube, que yo ya les hice llegar el enlace, y de último al final de la clase lo puedo dejar acá en el chat, en todo caso, pero ya como que lo hemos difundido por varios lugares. Bien, después tenemos los conectores secuenciales. Bien, que recordemos lo que habíamos visto en la clase anterior, que los conectores secuenciales son los que se usan para cuando queremos hacer cierto ordenamiento o enlistado de ideas. Bien, entonces nosotros vimos, tenemos first o firstly, second o secondly, last but not least, at the same time, joined, likewise, meanwhile, nowadays, afterwards, currently, at the present time, now, these days. ¿No? Estos están todos juntos porque todos significan actualmente en el español. Como que nosotros en el español resumimos todos estos términos con actualmente. Bien. Después tenemos next o then, after or afterwards, in the beginning or at first, in the end, finally or eventually, a long time ago, in ancient times, not long ago, in former times, formerly, in the old days, y después por último tenemos last of all o lastly. Bien, entonces una explicación importante acá es que los conectores secuenciales, nosotros habíamos visto los casos en los que aplica en cuestión de orden numérico de cosas, ¿no? De que ordenamos, por ejemplo, una receta de cocina. Bien, entonces estábamos con la explicación de los conectores secuenciales. Nosotros en la clase anterior habíamos visto que yo les había explicado que se usan mayormente en lo que son, por ejemplo, recetas de cocina, manuales de instrucción y demás. Pero viendo esta tabla verán que hay muchos más conceptos que no aplican a una cuestión de un orden metodológico, como para definirlo de alguna manera. Bien, pero todos estos términos se aplican a la palabra principal de estos conectores, secuenciales, ¿no? De secuencia. Bien. Entonces todos estos términos que tenemos en la tabla, que podrán estar viendo en mi pantalla o también en el material que tienen, que es el material con el que trabajamos, van a ver que todos estos términos refieren a una cuestión de secuencia. Bien. Entonces, ahora vamos con los ejemplos. Bien, entonces en primer lugar tenemos first, you have to crack the eggs. Second, place them in the pan and then wait. Bien, entonces acá vamos a ver que tenemos varias ideas. Bien, entonces tenemos first, ya primer conector secuencial. You have to crack the eggs, idea número 1. ¿Sí? Second, volvemos a uso de un conector secuencial. Place them in the pan, idea número 2. Y después and then wait. Esto podría pertenecer a la idea número 2 o podría ser una idea número 3 incluso.
Eso depende de la elección de cada persona. O sea, podría considerarse de las dos maneras. Bien. Pero los conectores secuenciales que tenemos en esta oración son first y second. Bien. Después tenemos, you know, not long ago a monster lived in this house. Bien. Entonces, acá vamos a tomar not long ago, lo que vendría a ser el conector secuencial. Y después a monster lived in this house. Lo vamos a tomar como la idea principal de la oración. Bien. Después, conectores para ejemplificar. Bien. Que, como habíamos visto en la clase anterior, son aquellos conectores que nosotros usamos cuando tenemos una idea general y nosotros queremos dar cierta explicación más detallada sobre esa idea general con un caso en particular. Que era como les había mencionado el martes, sobre, por ejemplo, si yo quiero hablar del movimiento obrero, ¿no? Hablo del movimiento obrero en general como idea principal y después, como para detallar un poco más sobre aquella idea, hablo de, no sé, el movimiento obrero en San Nicolás, que por ejemplo yo soy acá, sí, soy de San Nicolás, así que es medio un ejemplo particular mío que puedo tomar. Entonces, hablo del movimiento obrero en San Nicolás como para ejemplificar lo que representa el movimiento obrero en general, ¿no? Entonces, detallo más sobre el movimiento obrero hablando del movimiento obrero en San Nicolás. Y después puedo dar más detalles si abarco un periodo de tiempo específico, un sector específico y demás. Bien. Entonces, los términos que nosotros tenemos que usar acá como conectores para ejemplificar son for example o for instance, such as, like o apart from. Bien. Entonces, ahora vamos con los ejemplos. El primero que tenemos dice, he always supports me. For example, yesterday he helped me edit my video. Bien, entonces, la idea general acá sería he always supports me. Bien, él siempre me apoya. Después, conector, for example, ¿no? Que es como vimos acá arriba en la tabla. Yo les voy marcando con el cursor para que vean dónde estoy apuntando. Y después la idea número 2, ¿no? La idea particular, el ejemplo particular de la idea general, que vendría a representar la idea 2. Yesterday he helped me edit my video. Bien. Después, el segundo ejemplo dice, your daughter looks just like you when you were in high school. Bien. Entonces, acá tenemos el like. Bien. El conector para ejemplificar like, ¿no? Entonces, your daughter looks just like you. Bien, acá podrán ver que el like está como incrustado en el medio de lo que sería la primera idea. Bien, porque la primera idea es your daughter looks just like you. O sea, sin el like en realidad, pero el conector está incrustado en el medio de la idea número 1. Y después, when you were in high school, vendría a representar la idea número 2. Bien. Eso por un lado. Después tenemos los conectores para generalizar, ¿no? Donde tenemos mostly y in general. Acá no hay mucho más que abarcar, ¿no? Acá podrán ver los ejemplos. Voy a ver cómo estamos de tiempo. De tiempo estamos bien todavía. Así que podemos continuar. Entonces tenemos, in general, all my students are smart and creative. Bien. Entonces acá tenemos una sola idea. Bien. Que esto puede pasar. Podemos en una oración tener una sola idea. No es necesario que tengamos más de una, ¿no?
No es necesario que usemos los conectores para conectar una idea con la otra siempre. Puede ser que tengamos una sola idea que queremos plasmar y de igual manera usemos un conector como para usarlo a modo de introducción o como para darle un puente de inicio. Bien, como es en estos casos, ¿no? In general y mostly. Bien, verán que están los dos al principio de la oración. Después, conectores para clarificar. Bien, entonces acá tenemos tres. Tenemos that is to say, in other words, o it est, que generalmente le decimos I. Bien, recuerden que, como habíamos visto cuando trabajamos lo del abecedario, la pronunciación de las letras, ¿no? Porque esto en español sería I, punto E, pero en realidad nosotros tenemos que decir I. Bien, tenemos que pronunciar la E como si fuese la I. Y después la I latina nosotros la pronunciamos como si fuese I. Como si nos estuviésemos golpeando, no sé, el dedo chiquito del pie y decimos I. Bien. Entonces. Bien, entonces acá el ejemplo concreto que voy a querer tomar acá va a ser este que te estoy marcando, este que les estoy marcando a todos, que dice I have the flu and the fever. In other words, I can't go swimming. Bien, entonces acá tenemos dos ideas. Idea número uno, I have the flu and a fever, ¿no? Después, in other words, siendo el conector para clarificar. Bien. Y I can't go swimming siendo la idea 2. Bien. Recuerden que acá entre los paréntesis tienen la traducción al español de cada ejemplo. Bien, después tenemos conectores para enfatizar, conectores para concluir, dar certezas y positivos y negativos. Bien, vamos con los de conectores para enfatizar, ¿no? Entonces tenemos as a matter of fact, definitely, obviously, above all, in fact, indeed y actually. Bien. Entonces, por ejemplo, in fact, I can do that with my smartphone. Bien. Y después tenemos I obviously knew that, but I was testing you. Bien, entonces en el primer ejemplo van a ver que tenemos una sola idea. Bien, I can do that with my smartphone. Entonces por eso ponemos el conector al principio. El conector para enfatizar. ¿Sí? Que recuerden que habíamos visto en la clase anterior que los conectores para enfatizar son como para dar más veracidad, se podría decir, a la idea que nosotros estamos queriendo proyectar. Bien. Después, I obviously knew that. Bien, I obviously knew that. Que ahí tenemos el... Dentro, sería la idea 1, pero acá pasa que tenemos el conector incrustado dentro de la idea. ¿Sí? Entonces, esto por un lado. Y después, but I was testing you. Bien. Idea número 2 vendría a ser eso. Después, conectores para concluir. Entonces acá tenemos conectores tipo in conclusion, to sum up, in short or in brief, all in all, on the whole, therefore, thus y consequently, so y hence. Bien. Que recuerden que a la derecha de cada uno tienen su respectiva traducción al español. Bien.
Entonces después, a modo de ejemplo, tenemos esta oración que dice: For all these reasons, in conclusion, you have to repeat the year. ¿Bien? Entonces tenemos idea 1, for all these reasons, conector, para concluir, en conclusion, y you have to repeat the year, idea número 2. Bien. Después tenemos to sum up, conector, para concluir, y después la idea principal, all the tickets were sold in 15 minutes. Todos los boletos se vendieron en 15 minutos. Bien. Después, conectores para declarar certezas. Acá tenemos obviously, undoubtedly, surely, indeed, apparently, possibly. Bien. Estos son todos los conectores para declarar certezas. Entonces, si vamos a los ejemplos, tenemos surely, ¿no? Que lo tenemos acá presente en la tabla, siendo el conector para declarar certezas. She will be here at 10:30. Bien. Esto sería la idea principal. Una única idea dentro de esta oración. Y después, you are indeed my best friend. En esta oración también tenemos una sola idea, solamente que lo que varía acá es que el conector, en vez de ir al inicio, está incrustado dentro de la misma oración. ¿Sí? Que tenemos indeed acá presente en la tabla. ¿Sí? Y después por último tenemos los conectores positivos y negativos, que son simplemente estos tres los más comunes. Tenemos fortunately, unfortunately y sadly. Bien. Donde acá tenemos los ejemplos, ¿no? Sadly, I can only go out once. I'm done working on this project. Once I'm done working on this project. Bien. I can only go out once I'm done working on this project. Entonces, sadly, siendo el conector negativo en este caso, ¿no? Porque tenemos que entender bien cuándo usar uno positivo y uno negativo. Entonces, yo los que les dejé acá, mayormente tenemos dos que son negativos y uno positivo, ¿no? Fortunately, afortunadamente. Unfortunately, desafortunadamente. And sadly, que sería tristemente o desgraciadamente. Bien. Entonces, tenemos el conector negativo en este caso y después la idea. Bien, I can only go out once I'm done working on the project. Bien. Y después, segundo ejemplo, he forgot his guitar and sadly he couldn't listen to his new songs. Entonces, he forgot his guitar, idea 1, sadly, conector, y we couldn't listen to his new songs. Bien, we couldn't listen to his new songs, idea número 2. Bien, entonces eso sería todo con el tema de los conectores. ¿Sí? Entonces, ahora nos queda algo también bastante importante dentro de lo que es el inglés, que es el verbo to be. Bien. Entonces, acá en el libro les dejo todo lo van a poder ver todo esto que dice: el verbo to be es el verbo más utilizado en la lengua inglesa y también el más importante. Se utiliza como verbo principal y como verbo auxiliar y es irregular en pasado y en presente. Bien. Tiene 4 significados. Esto se los remarqué porque esto es importante. Tiene 4 significados, aunque los principales son ser y estar. Bien. Entonces, si bien tiene 4 significados, los que más vemos en el uso del lenguaje son ser y estar. Bien. Obviamente, se usan también en los otros dos formatos, pero los más comunes son en ser y estar. ¿Sí? Entonces, los 4 significados son ser, estar, haber y poder.
Bien. Entonces, acá tenemos ejemplos, ¿no? I am a tall person, ¿no? Yo soy una persona alta. Entonces acá el am vendría a representar el verbo to be en el sentido de ser. ¿Bien? Porque la traducción es yo soy. ¿Sí? Después, she is sad. Ella está triste. El is vendría a ser la representación del verbo to be en el carácter de estar. ¿Sí? Después tenemos there are 4 chairs in the room. Hay 4 sillas en la clase. Bien, entonces el are que tenemos acá vendría a representar el verbo to be en el formato haber. ¿Sí? Y después, por último, tenemos you are not to open your mouth in the meeting. No puedes abrir la boca en el meeting o la reunión. ¿Sí? Entonces el are que tenemos en este caso vendría a representar el verbo to be en el sentido de poder. Bien, entonces tenemos 4 ejemplos donde cada uno representa cada significado del verbo to be. Bien, pero recordemos por último que los usos más importantes son ser y estar. Bien, entonces, ¿cómo usar el verbo to be? Entonces, los principales usos para el verbo to be son 2, ¿no? Que son, como resumiéndolo, el verbo principal, ¿no? Que es cuando el verbo le da sentido a la frase. O sea, el verbo to be aparecerá solo cuando sea el verbo que dé sentido a la frase, ¿no? Por ejemplo, the car is red, ¿no? Porque acá tenemos is, que vendría a ser el to be, que le está dando sentido a el color del auto, ¿no? The car is red. Bien. O there is a snake over there. Bien. Ahí el verbo to be vendría a ser el is y le está dando sentido a la oración, ¿no? Le está dando una explicación como para que se entienda. Y después se puede usar el verbo to be como verbo auxiliar, que lo que necesita el verbo to be, como cuando se usa en auxiliar, es que va acompañado de un verbo en gerundio o en pasado participio. Bien, entonces por ejemplo tenemos Jenny is studying a new career. Bien, entonces tenemos el is, to be, y después el otro verbo, study, con el ing, ¿no? Con el gerundio, studying. Bien, tenemos menos de un minuto, así que yo momentáneamente voy a dejar de compartir pantalla y vamos a hacer un pequeño descanso de unos 10 minutos y después retomaremos con el otro enlace que los chicos les hicieron llegar mediante, no sé, WhatsApp o algo. Así que vayan a hacer un break, 10 minutitos, y después a las 50 retomamos. Bueno, vamos a continuar trabajando y después se irán sumando los que se quieran sumar y podrán ver después la clase en caso que se pierdan de algo. Bien, nosotros estábamos con el uso del verbo to be en oraciones. Bien, ¿cómo usamos el verbo to be? Ya habíamos visto que se usa como verbo principal o como verbo auxiliar, ¿no? Entonces, como verbo principal habíamos visto que es el verbo que le da sentido a la frase, ¿no? Y después como verbo auxiliar, el verbo to be va acompañado de otro verbo en su formato del gerundio, ¿bien? Que el gerundio en el inglés, recordemos que ya habíamos visto que es el uso del ing, ¿no? Agarrar un verbo y terminarlo con ing, ¿sí? Entonces, estábamos con los ejemplos
donde teníamos el primero que dice Jenny is studying a new career, siendo is la representación del to be y studying, ¿no? Siendo el verbo en gerundio, porque tenemos study con el ing, ¿no? Después, otro ejemplo de esto es I was working till late last night. El was vendría a ser el to be, ¿bien? Working, el verbo en gerundio, que acompaña al to be, ¿bien? Y después el último ejemplo que tenemos, el we were watching TV last Sunday. El were vendría a ser el to be, ¿no? Y watching TV, el verbo con el gerundio, watching, ¿sí? Entonces, algo importante a mencionar acá es que ustedes van a tener que, leyendo estas oraciones, van a tener que saber reconocer qué, qué representa el to be, ¿no? Porque recordemos que mencionamos recién que el to be tiene 4 significados, ¿no? Que son ser, estar, poder y hacer, ¿sí? Que obviamente los que más se usan son el ser y estar, pero obviamente los otros dos también tienen sus aplicaciones específicas, ¿no? Entonces, al momento de leer una oración van a tener que detectar a qué uso del to be se está refiriendo. Si es ser, si es estar, si es poder o si es hacer. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a continuar con los usos del verbo to be. ¿Bien? Entonces, tenemos como primer uso describir algo o alguien. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, tenemos Colin is an accountant. He is a man. He is Canadian. His eyes are brown. He is intelligent and very friendly. Entonces, acá tenemos el uso del to be varias veces, ¿no? Entonces, vamos a ir de a poco. Colin is an accountant, ¿no? Is, vendría a ser el to be acá. Colin es, ¿no? Colin es un contador o Colin es contable. Después, he is a man, que también, to be vendría a ser is. He is Canadian. Is también vendría a ser el to be acá. Entonces, Colin es contable, es hombre, es canadiense. Después, his eyes are brown. Acá ya no estamos describiendo a Colin como persona, estamos describiendo algo de Colin. Bien, estamos describiendo sus ojos. His eyes are, vendría a ser el to be. Y después, ¿no? Brown, que vendría a ser el adjetivo en este caso, porque estamos describiendo, ¿sí? Después, he is intelligent and very friendly. Bien, entonces acá volvemos con el uso del to be siendo el is. Y después describimos con adjetivos intelligent and very friendly. Bien. Entonces, primer uso, describir algo o alguien. Que esto vendría a ser el uso de el verbo to be como ser, ¿sí? Después, hablar del estado de ánimo de alguien. Entonces, tenemos, por ejemplo, he is angry. Él está enfadado, ¿no? Entonces acá el verbo to be es is, pero nos referimos a el verbo to be en el sentido de estar, ¿sí? En el primer punto era en el sentido de ser y ahora es en el sentido de estar. Bien. Después, you are sad today. Bien, el are vendría a ser el to be. She was tired. El to be vendría a ser el was. Y they are a bit disappointed. El are vendría a ser el uso del to be. Bien. Entonces, en todos estos ejemplos el to be significa estar.
Bien. Después, hablar del estado del tiempo. ¿No? Acá también el uso de el to be vendría a ser está, ¿no? Como podrán ver en los ejemplos en su traducción al español. Hoy está lluvioso en Manhattan, ¿no? Manhattan is rainy today. El is vendría a ser el to be, ¿no? Porque lo estamos usando para describir. Bien, punto importante acá que les resalté. Y después, por último, tenemos para mencionar una ubicación. ¿Sí? ¿No? Ubicación geográfica o espacial. Que acá podrán ver que los usos más importantes del to be, como mencionábamos anteriormente, son ser y estar, ¿no? Porque en el primero, de describir a algo o a alguien, representa el ser, y después en los últimos 3 puntos restantes representan el estar. El segundo siendo el estado de ánimo, el tercero para hablar del estado del tiempo y el cuarto para hablar de una ubicación. Bien, eso por un lado. Entonces tenemos Martin is at university. Is siendo el to be, como habíamos visto. Y después describe el lugar físico, ¿no? La ubicación. Bien. Entonces, con la cuestión del to be, es solamente esto. Bien. Con que tengamos estos aspectos claros, ya estamos cubiertos en este asunto. Entonces ahora vamos a pasar al próximo tema, que es el past simple y el past continuous. Pasado simple y pasado continuo. Entonces, para dar inicio a esto, decimos que el past simple y past continuous son utilizados al mismo tiempo en frases en las que queremos describir situaciones concretas en el pasado, ¿no? Se describe una situación o acción usando el past continuous y esta es interrumpida por otra acción en el past simple. Una que ocurre en un momento específico y está terminada. Acá tuve un error de tipeo, pero esa línea de ahí no va. Bueno, entonces, como para dar una explicación un poco más sencilla entre una diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo, usamos el pasado simple cuando nos queremos referir a una situación del pasado que ya terminó, que ya dimos por sentado que ya está finalizada esa acción, ¿no? Como por ejemplo que les digan, no sé, yo fui a la escuela, ¿no? Ya fui, pero es como que ya terminó esa secuencia, ¿no? Ya le di final, ya le di cierre. En cambio, el pasado continuo es que yo me refiero a una situación del pasado, pero no le estoy dando un cierre definitivo al momento de expresarlo. Puede ser que ya haya terminado la acción, y es más, la acción ya debe estar terminada si pertenece al pasado. Pero si está en el pasado continuo, lo que yo estoy haciendo es, digo, pasó esto, o pasó esto, pero no le doy no le doy una terminación clara, como que no queda no queda expresada la terminación. Entonces si yo por ejemplo digo estaba en la escuela, sí, pertenece al pasado, pero no estoy dando a entender si ya no estoy en la escuela o si todavía estoy en la escuela. Entonces lo puedo usar diciendo estaba en la escuela, pero por ahí en uno de esos casos, por ahí estoy todavía en la escuela, pero no estoy dándolo a entender. Entonces, ahí está la diferencia principal entre lo que es el pasado simple y el pasado continuo. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver acá, no? Difference between past simple and continuous. Diferencia entre el pasado simple y continuo, ¿no? Entonces, acá en el material les dejo. La principal diferencia entre el past simple y el past continuous está en su uso, ¿no? El past simple de los verbos en inglés indica acciones pasadas que ya han acabado. Y el past continuous
se utiliza para hablar de acciones que estaban en progreso en un punto concreto del pasado, ¿no? Entonces acá tenemos ciertos ejemplos, ¿no? When I came home, my brother was playing football. Cuando llegué a casa, mi hermano estaba jugando al fútbol. Entonces, la acción de llegar a casa, la parte número 1 de la oración, when I came home, ya tuvo lugar. Y es en ese momento cuando hay otra acción en progreso, ¿no? My brother was playing football. Idea número 2 de la oración, que vendría a representar la acción en progreso, ¿no? Después, el segundo ejemplo. I was studying my English lesson when the telephone rang, ¿no? Estaba estudiando mi lección de inglés cuando timbró el teléfono. Bien, entonces el teléfono sonó en un tiempo que ya es el pasado. Y mientras eso pasaba, o mientras eso pasó, otra acción se estaba llevando a cabo. Bien, la de estudiar la lección. Entonces, I was studying my English lesson vendría a representar el pasado continuo. Y la parte de the telephone rang vendría a representar el pasado simple. Que esto es otro aspecto importante de entender al momento de saber cómo diferenciar entre el pasado simple y el pasado continuo, ¿no? Entonces, para diferenciarlos, si ustedes ven que está escrito, por ejemplo, the telephone rang, que vendría a ser el verbo ring en pasado, ¿no? Ahí se queda claro entender que la oración está en pasado simple. Pero si la oración está en pasado continuo, yo tendría que decir, como está al principio del ejemplo, I was studying English. Tengo que agregarle el gerundio al verbo, ¿no? Porque el verbo en esa parte, en esta oración, sería study. Bien, el verbo en infinitivo. Bien, el verbo en infinitivo sería study. Entonces yo agregándole el ing lo estoy pasando al pasado continuo. Lo estoy reflejando en el pasado continuo. Bien. ¿Por qué? Porque si fuese en el pasado simple, tendría que decir I studied, como estudié. Bien, le doy la terminación con ed, cosa de que se entienda que es algo que ya hice. ¿Se entiende? No algo que estoy haciendo. Bien, después tenemos lo que son los usos del pasado continuo. Quiero ver cuánto nos queda. Bien. Vamos a ver las cuestiones del pasado hoy. Después ya la clase que viene vamos a ver lo que es el presente simple continuo y el futuro simple continuo. Bien. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? El tiempo estamos bien. Hoy nos podemos extender un poquito más, no pasa nada. Ok, usos del pasado continuo. Uses of past continuous. Bien. Se puede utilizar el past continuous para describir lo que estaba ocurriendo en un momento específico en el pasado, como veníamos viendo recién, ¿no? Entonces, acá tenemos el ejemplo, ¿no? En 1994, we were looking for a new house. Entonces, were looking vendría a representar el carácter de pasado continuo de toda la oración, ¿bien? Lo que determina que esta oración está en pasado continuo. Bien, después también lo podemos utilizar para mencionar dos situaciones o acciones que ocurren de forma simultánea en el pasado, ¿no? Entonces podemos decir, Sandra was cooking pasta while I was chopping some tomatoes. Bien. Entonces, primera acción, Sandra was cooking. Y segunda acción, I was chopping some tomatoes. Bien. Entonces, tenemos dos situaciones o acciones que ocurren al mismo tiempo que están plasmadas en el pasado continuo. Bien. Sandra estaba cocinando mientras yo estaba cortando los tomates. Bien, porque recuerden que el gerundio en el inglés es con el ing
Y en el español es con la terminación de ando, endo, etc. Bien. Después, usos del pasado simple. Bien. Entonces, el pasado simple lo puedes utilizar para hablar de alguna situación que se repetía en el pasado. Bien. Entonces, tenemos la oración que dice: She walked a lot when she was in college. Entonces, acá tenemos el verbo en el pasado simple terminado con ed. Bien. El pasado de walk es walked. Bien. Entonces, ella caminaba mucho cuando estaba en la universidad. Otra traducción más pertinente podría ser: ella caminó mucho cuando estaba en la universidad. Bien. Ahí están las mayores diferencias en el uso entre el pasado simple y el continuo. Bien. Después tenemos lo que es la estructura de la oración en el pasado simple y pasado continuo, ¿no? Entonces vamos con las oraciones afirmativas en el pasado simple. Entonces dice: se forma con el sujeto y el verbo en pasado simple, ¿no? Entonces el sujeto, recuerden que vendría a ser el pronombre personal, ¿no? I, you, he, she, it, we, they. Bien. Que ya lo fuimos trabajando en clases anteriores. Entonces, en primer lugar, pronombre personal. Después, verbo en pasado simple, que el verbo vendría a ser live, pero si lo pasamos al pasado es lived, en el pasado simple. Y después el resto de la oración: in Italy last year. I lived in Italy last year. Bien. Que entre paréntesis tienen la traducción al español, cosa de que entiendan el significado de cada oración que estamos trabajando. Después, negative or interrogative. Bien. Negativo o interrogativo. Bien. Oraciones negativas o de pregunta. Bien, entonces, en estos casos del pasado simple, dice: se usa el auxiliar did para ambas formas, con el verbo en infinitivo sin el to. Bien. Bien, entonces tenemos pronombre personal. Esto siempre va al inicio de la oración, salvo que sea pregunta, porque si es una pregunta cambia. Si es pregunta cambia el orden un poco. Entonces, sí que me percaté que no puse un ejemplo de eso, pero ahora armamos un ejemplo fácil con esto. Entonces, tenemos el ejemplo que dice: I did not work last weekend. No trabajé el fin de semana. Bien. Entonces, pronombre personal, I, en este caso, did, es el auxiliar did, y después not work last weekend. También en vez de decir did not, podemos decir didn't. I didn't work last weekend. Bien, sería como un modo de abreviación. Bien. Y después, al momento de hacer pregunta, que no tenemos un ejemplo claro acá, nosotros lo que tenemos que hacer es agarrar el did, va primero en la pregunta. Bien, entonces sería: did I not work last weekend? O didn't I work last weekend? Entonces el único cambio que se hace ahí es la cuestión del orden, ¿no? Entonces el pronombre personal, en vez de ir adelante como primera parte, va como segunda, ¿no? Hacen como un cambiazo con el did. Bien. Después, con el past continuous lo que hacemos simplemente es: se forma con el auxiliar was o were, bien, más el gerundio acabado en ing del verbo correspondiente, que es como vimos en ejemplos más arriba, ¿no? Sandra was cooking, we were looking, bien, porque tenemos el were, verbo, y después el ing que lo pasa al gerundio. Bien.
Entonces, el uso del pasado continuo sería simplemente eso. Bien. Y después, por último, cómo formar el pasado simple y el pasado continuo. How to form the past simple and past continuous. Entonces, la construcción del past simple con los verbos regulares es bastante sencilla, ya que solo tenés que agregar la terminación ed. Bien. Esto con los verbos regulares. Bien, como es en el caso de... Ay, no sé en qué hice clic. Me lleva un enlace. Ya ahí vuelvo a la página. Estamos... No, acá. Ahí estamos. Bien. Entonces, verbos regulares, terminación ed. Bien. Entonces, acá tenemos un ejemplo. We looked for the dog and we found it in the park. Bien. They invited some friends to the party. She studied at National University. Bien. Y después, los verbos irregulares no siguen la regla de añadir la terminación ed para formar el past simple. Por lo que es necesario aprenderse el pasado de los mismos. Bien. Como es el caso de... los verbos irregulares son los que terminan, por ejemplo, habíamos visto uno más arriba. Acá, por ejemplo. When I came home, ¿no? Came viene del verbo come. Pero al ser un verbo irregular, no termina con ed, entonces tiene su variación. Que esto obviamente, esta cuestión de los verbos y demás, esto se encuentra muy fácilmente, ya sea en libros de inglés, en Google o en diferentes espacios, como que está habilitado para el común público. Entonces, los verbos irregulares no siguen la regla de añadir la terminación ed para formar el past simple, por lo que es necesario que memoricemos el pasado de los mismos. Bien. Y después, por último, con el past continuous, ¿no? Cómo formar el pasado continuo. Entonces, el pasado continuo sigue la misma regla tanto para los verbos regulares como los irregulares. Tenés que usar el verbo to be en pasado simple más el verbo en infinitivo terminado con ing, es decir, con el gerundio. Entonces, tenemos she was, el was representando el verbo to be. Después, watching TV at midnight. Entonces, watching siendo watch el verbo, ¿no? El verbo en infinitivo sería watch y le agregamos el ing. Bien. Entonces, recuerden que yo les mencionaba que agregamos el ing porque el pasado continuo representa una acción que empezó en el pasado, pero que todavía está la posibilidad de que no haya terminado, de que no haya concluido. Entonces, después acá tenemos un ejemplo que sería como un mix entre el pasado simple y el pasado continuo. Bien. Entonces tenemos Alexa arrived while I was doing my exercises. Bien. Entonces, esta parte de Alexa arrived, la idea número 1, representa el pasado simple. While I was doing my exercises, while siendo un conector, como venimos trabajando hasta hace un rato. Y después I was doing my exercises, siendo el pasado continuo y la idea número 2 de esta oración. Bien. Ok, perfecto. Entonces estamos... Sí, ya estamos bastante en tiempo. Nos extendimos un poquito más la clase de hoy. Pero era para terminar con esto. Nosotros la clase que viene vamos a estar trabajando lo que es el presente perfecto. Bien, presente perfecto y presente simple. Bien. Yo dejo compartir pantalla ahora porque ya la clase está terminada por hoy y nos reencontraremos el próximo martes a la misma hora, a las 10. Después haremos un corte de 10 minutos porque las clases son de 40 minutos y continuaremos hasta terminar con la clase. Así que bueno, gente, ya están liberados.
Nos veremos la próxima semana. Así que anden bien. Gracias, profe. Hasta luego. Dale, gracias a ustedes. Que les vaya bien. Gracias, gracias. Hey, hey, Mike's teaching today. Learning new words in a fun-filled way. Say it loud and strong. Let's all say hi. In this class with Mike, we're reaching the sky.